sea sinólogo y esté más formado en la filosofía occidental, no deja de ser importante darse cuenta de que al mismo tiempo que surgía la filosofía en Grecia, también aparecían en otros pueblos importantes pensadores. Así, contemporáneos de Heráclito y Parménides son el segundo Isaías en el pueblo hebreo, Zaratustra en Persia, Siddhartha el Buda en la India, y en China Confucio y ese otro gran pensador que fue Lao Tse. Es interesante ver que en estas distintas filosofías, llamémoslas así, aparecen conceptualizaciones semejantes y emparentadas con lo que se está pensando en Grecia. Para entender esto, tomemos la representación por todos conocida del yin y el yang. En principio, encontramos un círculo que representa la totalidad y dentro de ese círculo dos mitades, cada una de las cuales contiene su contrario, existe en mezcla con él. Pero en algunas representaciones del yin y el yang vamos a ver que aparecen ciertos símbolos por fuera del círculo mandálico, llamémoslo así, en donde sí aparecen los contrarios en estado puro, si se quiere. Tenemos un símbolo que son tres líneas enteras, tenemos otro símbolo que son tres líneas partidas. Tenemos un símbolo que es el conjunto de tres líneas, partida la del centro y entera la de las puntas, y otro que son tres líneas enteras las de las puntas y partidas la del centro. Entonces, más allá de que hay infinitas interpretaciones de estos símbolos, es interesante ver que, como una primera apreciación, podemos concluir que dentro de la totalidad no existe ninguna realidad que no esté vinculada con su contrario, pero sí por fuera de ella, y por fuera de ella podemos decir que estaría significando el pensamiento. Entonces, lo que me parece que es interesante darse cuenta es que las distintas culturas reflexionaron siempre sobre la capacidad que tiene el pensamiento de purificar las realidades, construyendo conceptos puros. Cuando hago esto, sin embargo, las contradicciones de las que purifico mi concepto tienden a aparecer ahora en una contradicción entre el pensamiento así purificado y la realidad. Entonces se genera toda una serie de dicotomías. Si yo, por ejemplo, desarrollo el concepto del puro ser, rápidamente ese concepto del puro ser muestra su escisión tajante respecto del no ser. Y por lo tanto, se levanta esa dicotomía entre el ser y el no ser que veíamos en Parménides. Y cuando quiero dar cuenta de ese ser, aparece un concepto de verdad que es tan absoluto como es el ser. O sea, si la verdad es la expresión de ese ser, entonces tiene que estar completamente separado de todo no ser. Pero rápidamente nos damos cuenta que expresar ese ser en sentido absoluto es un imposible. Y que por lo tanto todos nuestros juicios están igualmente ajenos a ese puro ser. Por lo tanto, el pensamiento se desliza casi sin darse cuenta, desde una suerte de metafísica dogmática, de un pensamiento absoluto, hacia el relativismo, porque si ninguno de nuestros juicios da cuenta del ser en sentido absoluto, entonces ninguno es verdadero y se igualan en esa suerte de falsedad. Pocas veces se repara, sin embargo, que en realidad si es cierto que ninguno de nuestros juicios es absolutamente verdadero, también es cierto que ninguno de nuestros juicios está absolutamente falto de verdad. Ninguno de ellos es absolutamente falso, sino que todos contienen algo de verdad. El reparar en esto es lo que lleva al Platón tardío a defender una concepción del ser que aparece combinada con el no ser, y por lo tanto un concepto de falsedad
que ya no implica la expresión del absoluto no ser, lo cual sería imposible, sino lo falso entendido como lo insuficientemente verdadero, o sea, como lo que carece en distinto grado de verdad. Esta manera relativa, aunque no relativista, relativa porque relaciona el ser con el no ser, lo verdadero con lo falso, pero no relativista porque no le atribuye igual valor a todos nuestros juicios, es la que vamos a encontrar en Spinoza y en Hegel. Spinoza, por ejemplo, tiene el ejemplo de el Sol. ¿No? En algún periodo del pensamiento se creyó que el Sol era algo más pequeño de lo que realmente es y estaba más cerca de nosotros de lo que creíamos. Con los conocimientos que se fueron incorporando nos dimos cuenta que estaba mucho más lejos y que era mucho más grande. ¿Significa eso que nuestro juicio anterior era absolutamente falso? De ninguna manera, porque había algo de verdadero en eso, porque sigue siendo cierto que genera esa apariencia por la distancia enorme a la que se encuentra. La distancia reduce a nuestra visión, el tamaño y demás. Entonces, era insuficientemente verdadero, pero no absolutamente falso. Reconocer entonces que todos nuestros juicios poseen o tienen cierta carencia de verdad, no implica igualarlos. Si yo tengo un problema de salud, voy a acudir al médico, no voy a ir al ingeniero, no voy a ir al ferretero, no voy a ir al abogado. ¿Por qué? Porque entiendo que es el médico quien más sabe, más conocimientos tiene de salud. ¿Significa eso que le atribuyo un saber absoluto sobre la salud? Obviamente no. Pero en todo caso reconozco que sabe más que yo y por eso acudo a él. Entonces, lo importante es darse cuenta que en este reconocimiento de que lo falso es lo insuficientemente verdadero, la verdad empieza a ser entendida como proceso. Esta es la concepción de la verdad que maneja la dialéctica. Frente a una concepción donde existía lo verdadero y lo falso y cualquier otra posibilidad estaba excluida, acá en realidad nuestros juicios no son ni absolutamente verdaderos ni absolutamente falsos, pero se mueven dentro de ese proceso, de acercamiento a la verdad. La verdad, entonces, es entendida por la dialéctica como un proceso que se va llenando de contenido, que va salvando poco a poco esa insuficiencia, pero que nunca llega, obviamente, a esa identidad con la realidad, a esa captación absoluta de la totalidad.